Muy bien, queridos hermanos, estamos hablando sobre discipulado, familia y caos. Y siempre que hablamos de familia, imaginamos los modelos de familia que encontramos también en las películas, en las series. Y hay una familia que a lo mejor muchos de ustedes conocen, seguramente se les va a caer el carné en ese instante, que es la familia de los supersónicos. ¿Ah? Un clásico, ¿cierto? Los que nacieron de 2000 para acá a lo mejor no lo conocen, pero fue un monito muy entretenido que fue desarrollado en la década de los 60 y fue desarrollado con una mirada muy optimista del futuro. De hecho, ellos hacían cosas, imagínense, ese monito es de los 60 y ya había ahí la telemedicina, ¿no? O las llamadas de video. Entonces, de verdad se ha confirmado muchas de las predicciones ahí. Pero los supersónicos presentaban un futuro que era un futuro evolucionado, positivo. Y es interesante cuando comparamos con otros monitos y otras películas que proyectan al futuro, que vinieron después de los 80, sobre todo de los 80, 90 en adelante, donde el futuro es un lugar catastrófico, donde el futuro es un lugar inhóspito, donde el futuro es un lugar ya inhabitable. De hecho, la mayoría de las películas, sobre todo en los años 2000, que hablaban sobre el fin del mundo, el Armagedón, el gran impacto, esas películas presentan un futuro así como que terrible. Pero aquí en los supersónicos, el futuro era presentado de una manera muy optimista. Y es interesante que cuando miramos hacia el futuro, comparamos cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros sueños, qué espero, qué deseo. Y hay muchas personas que son optimistas con relación al futuro, pero los más realistas, pongámoslo así, tienden a ser muy negativos con relación a lo que esperan que pase. ¿Cuántos quizás cuando miran al futuro, no el futuro en 50 años, sino que el futuro en el próximo año, se cuestiona, ¿renovará mi contrato? ¿Seré capaz de pagar mis cuentas? ¿Qué va a pasar con tal situación, con tal plan? ¿Qué va a pasar con mi hijo que va a entrar a la universidad? ¿Qué va a pasar con esto, con aquello? Y a veces miramos al futuro y de verdad que tememos lo que el futuro nos reserva. ¿Tendré salud para ver a mis nietos? ¿Tendré condiciones de lograr lo que he soñado? Uno se proyecta con muchas expectativas, pero hay muchas familias que están enfrentando el futuro con miedo. Y usted puede decir que no, pero yo estoy seguro que toda familia, hasta cierto nivel, tiene cierto temor en relación al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? La incertidumbre produce eso en nosotros. Y eso es lo que nos preguntamos hoy día. ¿Tu familia tiene miedo al futuro? ¿Tu familia tiene miedo al futuro? Para pensar en eso, vamos a meditar en un texto que está en Hechos, el capítulo 1, y que es exactamente un momento de inflexión y de dudas y de temores por parte de los discípulos. Y Jesucristo va a preparar el corazón de ellos y el nuestro para entender cómo asimilar ese futuro que se viene sobre nosotros. Hechos 1. Vamos a leer los 11 primeros versículos del libro de Hechos. Acompáñame en esa lectura. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios.
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ese momento que vivieron los discípulos era un momento terriblemente complicado, un momento de inflexión, porque Jesucristo había sido muerto y había resucitado hace pocos días. Poco más de un mes, 40 días estaban ellos ahí. Y la pregunta que quedaba en la cabeza de los discípulos era: ¿y ahora qué? Nosotros pensábamos que Jesucristo iba a destronar al emperador y a instaurar el reino, pero estábamos equivocados, porque de hecho él fue muerto a mando del gobierno. Pensamos que con su muerte todo se acabó, pero luego él resucita. Y ahora que resucitó, nos sigue apareciendo, pero que como todavía no se ha convocado el ejército celestial para destronar Roma. Entonces Jesús está vivo, venció la muerte, Él es el Hijo de Dios. ¿Y ahora qué? Porque el corazón de los judíos en Jerusalén no cambió de la noche a la mañana. Ellos todavía tenían en contra de Jesús y en contra de sus discípulos la misma animosidad. Y los discípulos estaban conscientes de ello. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa era la pregunta de sus corazones. Y Jesucristo en esos 40 días prepara los corazones de los discípulos, como que preparando a ellos para el futuro. Y Jesucristo en ese instante les da una respuesta que parece en aquel momento insuficiente. Jesús simplemente dice: esperen acá, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes serán testigos míos sobre todo el mundo. Y es así como parece que otro plan. Pero no era ese el plan, Jesús. El plan era que tú vinieras y con poder destronar a Roma y nosotros ahí detrásito. Ese era el plan. Esa cuestión de ser discípulos y ser testigos, eso parece ser muy así como un poco complicado, ¿no? No veo tanta factibilidad, porque con suerte nos pescan acá. Si a ti que eres el Señor lo mataron, ¿qué van a hacer con nosotros? Si no te pescaron a ti, ¿cómo me van a pescar a mí? Era una pregunta coherente por parte de los discípulos. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús con esto? Jesús estaba preparando el corazón de los discípulos para que sus mentes estuvieran redirigidas no al pasado, sino que al futuro, no de la perspectiva humana, sino que de una perspectiva divina. Jesucristo estaba corrigiendo en el corazón de los discípulos el temor de ellos con relación al futuro. Y es muy bonita la manera como Jesús reorienta acá el corazón de los discípulos. Y son 3 llamadas de atención muy interesantes que vemos en ese texto. Lo primero que Jesús les dice a los discípulos es: no tengan miedo al futuro porque yo tengo un plan. No tengan miedo al futuro porque yo tengo un plan. ¿Dónde Jesús dijo eso? Cuando Jesús viene hacia los discípulos y dice: no se alejen de Jerusalén. Eso parecía un orden muy raro de escuchar. ¿Por qué? Porque alejarse de Jerusalén
era la reacción más natural que cualquier ser humano en la posición de los discípulos pudiera tomar. Si en Jerusalén nos quieren matar, yo me quedo en Jerusalén, no me voy a mi tierra. Yo ni siquiera soy de ahí. ¿Qué debo hacer? No, me quedo acá porque aquí me quieren matar. No, no es lógico. Es contraintuitivo. Lo normal de los discípulos era, bueno, compadres, eso fue lindo. Fueron lindos los 3 años que tuvimos, así que, bueno, cada uno para su casa y ¿qué hacer? Sigue la vida, ¿no es verdad? Porque si mataron al Señor, a nosotros nos van a hacer pedazos. Así que alejarse de Jerusalén era lo más normal. Pero regresar a Galilea, al norte, de donde ellos venían, significaba regresar a la vida que ellos habían dejado atrás. Significaba decir que el plan de Jesucristo había fracasado ahí. Ya no tenía futuro. Ahora cada uno por sí. Y se acabó. Pensábamos que eso iba a dar de una determinada forma y no funcionó así. Porque ya está bien, Cristo resucitó, pero resucitó y se fue al cielo. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos nosotros? Así que regresar a Galilea era reconocer un fracaso. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba dejando en evidencia ahí? Había un temor en el corazón de ellos. El temor a la muerte, el temor a lo que va a pasar, la incertidumbre con relación al futuro. Y fíjense que el temor al futuro nos hace querer huir de la misión de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. El miedo estaba presionando el corazón de esos discípulos, llevándolos a querer desistir frente a un futuro muy incierto. Y cualquiera de nosotros puede decir, bueno, algo tenían de razón, pero Jesucristo dijo, quédense acá, no se vayan. Y esa orden no era así como que quédense indefinidamente. Y tampoco no era que Jesucristo estuviera diciendo, quédense acá a plena vista y desafiando a los líderes judíos. No, ellos entendían, quédense aquí, pero quédense piolita. Jesús no dijo eso, pero así se entendió. ¿Pero por qué Jesucristo dijo eso? No era una orden vacía. Lo que Jesucristo dijo era, esperen la promesa del Padre. Quedar en Jerusalén era la condición para experimentar el cumplimiento de la promesa en la vida de ellos. ¿Esa promesa cuál era? La promesa que Jesucristo menciona acá. Juan bautizó con agua, pero yo os bautizaré con Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice eso, Jesucristo está haciendo un eco a Joel capítulo 2. Cuando dice el profeta que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ese derramar del espíritu era la señal de la venida del reino. Era la prueba. Esa era una manifestación concreta de que Dios estaba tomando el control del mundo y restaurándolo bajo su poder. Y ellos, como judíos, buenos judíos que eran, ellos, más que cualquier otra cosa, ellos querían estar ahí. O sea, si Jesús les dijo que esa promesa milenaria, no era milenaria, había algunas centenas de años con relación a Joel, pero esa promesa centenaria que había sido entregada por el Señor y que había sido guardada en sus corazones, Jesucristo dijo, en pocos días ustedes experimentarán el cumplimiento de una promesa maravillosa, fantástica, absurda. Entonces, claramente ahí, compensando una cosa con otra, valía la pena esperar. Y esa comparación que hace en las palabras de Jesús, Juan bautizó con agua. Y el bautismo siempre significó el inicio, el recomienzo, una nueva etapa. Por eso que Pablo va a decir que los judíos, ellos fueron bautizados al pasar por el mar. ¿Qué significa? Al cruzar el mar, ellos entraron en una nueva etapa. Cuando nosotros somos bautizados, estamos declarando que entramos en la nueva vida con Cristo. Pero aquí Jesucristo está diciendo que habrá una transición histórica significativa, donde la iglesia ya no va a ser gobernada por los profetas, sacerdotes y reyes, sino que Dios mismo, después de la venida del Cristo,
enviará su espíritu, que ya no va a estar solamente en profetas, sacerdotes y reyes. Su espíritu va a estar sobre toda carne. Y eso va a ser un cambio total en la manera como la iglesia vivirá el futuro. Y los discípulos querían estar ahí, querían experimentar eso. Por lo tanto, sigan el plan. Tengo un plan, esa cuestión va a funcionar, confíen en mí. Pero ahora confíen en mí sin ver. Porque la mirada que Jesús quería que los discípulos tuviesen en ese momento no era hacia la amenaza de los líderes, sino que a la promesa de Dios. Cuando el futuro se pone delante de nosotros, ¿dónde ponemos nuestros ojos? En los problemas que eso nos puede causar, en la incertidumbre que eso genera, o en la promesa de Dios, de su presencia, de su cuidado y de su dirección. Confía sin ver. Eso es lo que quería eso es lo que Jesús quería que los discípulos experimentaran. Mira lo que yo estoy haciendo. Yo tengo un plan. Confíen en mí. Como los patriarcas fueron llamados a peregrinar por el territorio de donde estaba Israel hoy día. Ellos fueron llamados a caminar por ahí sin poseer esa tierra. Solamente por la fe de que en algún momento Dios les daría esa tierra. Ellos fueron solo confiando en la promesa. Y de igual manera aquí los discípulos estaban siendo desafiados a hacer lo mismo. Confíen en mí, confíen en mi plan. Muchas veces el miedo es alimentado por la falta de fe en las promesas de Dios. El miedo en nuestros corazones con relación al futuro es alimentado por la falta de confianza en el cuidado de Dios. El temor a la cesantía, el temor a la enfermedad, el temor a las dificultades son alimentados en nuestros corazones porque dudamos de que Dios sea plenamente capaz de en el momento de dificultad, en el momento de necesidad, en el momento del dolor, estar ahí conmigo. No confío en su promesa de que Él es mi buen pastor. Yo canto que Él es mi buen pastor. Pero cuando vienen las crisis y cuando se aprieta el corazón ahí, como que la confianza se va y genera miedo en nuestros corazones. Jesús quería proteger a sus discípulos del miedo diciendo, yo tengo un plan. Y es eso lo que el Señor dice para nosotros. Pero Jesús también quiere que los discípulos cambiaran su mirada, no solamente del temor que provocaba estar en Jerusalén, pero mira lo que Jesús dice, no tengan miedo porque yo les doy poder. Porque esa era la segunda cosa, ya que vamos a estar aquí en Jerusalén, ¿con qué cara nos presentamos? Porque mientras Cristo estaba ahí, nos refugiábamos en el poder de Cristo, Él hacía los milagros, y nosotros ahí así como que animando la hinchada, pero ahora que Cristo se va, quedamos así como que se fue el gran goleador de nuestro equipo y nosotros así como que nosotros no somos gran cosa. Nosotros no somos el Hijo de Dios. Yo sé que tú resucitaste, pero nosotros no sabemos si podemos hacer lo mismo. Al menos no por ahora. Así que hay un desfase de capacidades, ¿no? Y esa es una preocupación natural en el corazón de los discípulos. Y aquí vemos el temor al futuro que nos hace muchas veces querer racionalizar y controlar las posibilidades. ¿Por qué? Jesucristo dijo eso, quédense acá hasta que la promesa se cumple en ustedes. En la cabeza de los discípulos pasaba que se cumple la promesa en nosotros, entonces se activa el protocolo, el reino de Dios. Y es por eso que ellos preguntan, ¿es ahora donde el reino de Dios va a venir? ¿Qué significaba eso? Es ahora donde Jerusalén será levantada como la capital global que va a sojuzgar todas las naciones del mundo y va a instaurar un reino global gobernado por Cristo y por sus discípulos. ¿Es ahora? Jesucristo no le dice ni que sí ni que no. ¿Qué es lo que dice Jesús? Eso no es un problema tuyo. No se preocupe con eso. Es fantástica la respuesta de Jesús. ¿Por qué no le baja perfil? Porque no está totalmente equivocado el discípulo. Uno dice, ay, qué desubicado. Obviamente que no. No, sí. Siguiendo cierta interpretación de las profecías, tenía lógica. Y más,
Jesucristo no dijo que eso nunca se realizará. Todo lo contrario, cuando vamos al Apocalipsis, Apocalipsis dice que se hará exactamente eso. No con esa materialidad del nacionalismo judío, pero sí Cristo vendrá físicamente a ese planeta para restablecer el orden a las naciones que existen en ese planeta de seres humanos, y va a instaurar un orden para toda la raza humana en todo el planeta, de una paz absoluta, y en ese planeta ya no habrá ningún resquicio de pecado. Ese es el plan. Eso es salvación. No es estar en las nubes con arpitas. Es eso. Salvación es una transformación concreta de la vida normal. Pero lo que dice Jesús es: a ti no te corresponde saber los tiempos ni las horas que Dios tiene pensado para sus planes. Pero lo que ustedes sí tienen que poner atención es que, y ahí es donde Jesucristo va y redirecciona su mirada. Porque los discípulos estaban con la mirada tratando de explicar teológicamente lo que iba a pasar. Y Jesucristo quiere decir a los discípulos: traten de andar desarrollando elaboraciones teológicas posibles, sino que miren lo que yo voy a hacer. Pongan atención en eso. Jesucristo, cuando los corrige, les quiere ponerlos en el lugar seguro para el momento actual. Porque muchas veces cuando nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, buscamos racionalizar, argumentar de alguna manera para explicar el futuro. Buscamos construir algún razonamiento lógico que nos dé seguridad y que nos explique lo que puede pasar. Porque necesitamos una respuesta concreta. Necesitamos algo material. ¿Es ahora o es mañana? ¿Espero 1 año, 2 años o 5 años? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? Necesito algo concreto. Ellos pedían a Jesús algo concreto. ¿Y qué es lo que decía Jesús? No se preocupen con ese algo concreto, porque la búsqueda por ese algo concreto es la manifestación del temor de ustedes con relación al futuro. Descansen en el hecho de que ustedes no saben lo que el futuro les traerá. Pero descansen en el hecho de que yo estaré dando a ustedes todo el poder que ustedes necesitan para que ustedes sean lo que ustedes necesitan ser en el futuro. Y eso es lo que hace Jesús. No se preocupen con los tiempos. Se preocupen con el hecho de que ustedes, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes recibirán poder. Y aquí, en Hechos 1:8, es el centro, no solamente de este texto, sino que de todo el libro de Hechos. Ese es el mensaje. Ustedes recibirán poder. Eso es lo que ustedes necesitan. No necesitan de una explicación. Ustedes solo necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les dará la comprensión del tiempo que ustedes están viviendo. Y más, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo con ustedes? No los va a transformar en guerreros, no los va a transformar en héroes, no los va a poner como soldados para derrotar el imperio, sino que va a transformar ustedes en poderosísimos testigos. Quizás la palabra testigos nos suene muy débil, porque el testigo es solamente aquel que proclama lo que vio. Pero la idea de Jesús es que ustedes serán aquellos que van a ser los mensajeros oficiales del reino que transformará el mundo. El poder no está en ustedes como si fuera natural de ustedes. Es el poder del reino de Dios que capacita a ustedes a anunciar que el reino vendrá. Ese es el poder. Recibirán poder para ser testigos. Y ahí es donde Jesús muestra cómo serán testigos poderosos, porque dice: ustedes me serán testigos. ¿Dónde? Primeramente en Jerusalén. Cualquiera de nosotros puede decir: bueno, es que ellos ya estaban ahí, así que era más fácil. No, todo lo contrario. Eran ahí donde Jesucristo había pocos días había sido crucificado. No es que Jesucristo fue muerto, fue un preso desaparecido. No es que lo metieron en la cárcel, lo dejaron ahí botado. No es que lo torturaron solamente. Él fue públicamente crucificado. Y la crucifixión en el Imperio Romano significaba como una señal de amenaza a cualquiera que intentara ir por el mismo camino.
Era como que se dijera, cualquiera que hiciera lo mismo tendrá el mismo fin. El fin más duro del imperio. Por lo tanto, predicar en Jerusalén era una sentencia de muerte. Y Jesús dijo, ustedes comenzarán allí en Jerusalén. Y no solamente eso, el testimonio de ustedes va a ser grande lo suficiente para llegar a todo el territorio donde están los judíos. Los judíos en el territorio del norte donde viven ustedes, pero también en Samaria, aquellos que a ustedes no les gustan tanto, aquellas personas que son medio mezclados, que tengan otras teologías, ahí ustedes predicarán también. Y no solamente ahí, sino que llegarán hasta los confines de la tierra. Esa es la primera vez donde Chile aparece en la Biblia, ¿no? Hasta Chile van a predicar. Hermanos, tengan proporción de lo que Jesucristo está diciendo. Son 11 hombres amedrentados, sin saber lo que les va a pasar en el futuro, sin mayor proyección. No son grandes empresarios, gente de poder económico, no son grandes líderes, gente de poder civil, no son grandes profetas o personas de gran trayectoria espiritual. Era un grupo de 11 hombres, entre 20 y 30 años, pobres en su mayoría, sin saber qué va a hacer. Y Jesucristo les da la tarea de la vida, del mundo. Ustedes van a conquistar el mundo. Así como, ok, Jesús, eso parece muy positivo para nosotros. Pero que el tema es que el poder no estaba en ellos, sino que en el Espíritu, porque el Espíritu lo cambia todo. Porque ya no depende de nosotros. Ya no depende de mí. Y ese es el punto. A veces tenemos el temor del futuro porque pensamos que el futuro depende de nosotros. El futuro depende de lo que yo haga. El futuro depende de mi capacidad. El futuro depende de que yo estudie, que yo trabaje, que yo sea la persona idónea, de que yo le haga. Pero el punto aquí es que no tengan miedo al futuro, porque el poder para enfrentar el futuro soy yo el que te da. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita a vivir el plan de Dios en el futuro. ¿Qué va a pasar con tu familia? Ese es un problema de Jesús, pero Jesús tiene un plan para tu familia y Jesús tiene el poder para que el plan de Él para tu familia funcione. Por lo tanto, no hay ningún atado. ¿Cómo estamos para el futuro? ¿Estamos bien? Porque tenemos el plan, check. Tenemos las herramientas, la capacidad, check. Estamos listos. Eso es. ¿Y cuál es el plan acá? Ser testigo. Eso también es el plan de Dios para tu familia. Ese es el llamado de Jesucristo para todos los cristianos. Porque la familia que Cristo te dio es dada a ti para que tu familia sea un puesto avanzado del reino de Jesús en tu barrio, en tu ciudad, en tu vecindario. Testigos. Esa es la cosa más poderosa que puede pasar con tu familia. Y a veces vemos ahí las series, los videos de las familias más poderosas del mundo. Y vemos ahí los Rockefeller, vemos ahí. No, la familia más poderosa del mundo es la familia llena del Espíritu Santo que está cumpliendo la misión del Señor en su lugar. Porque lo que el Señor transforma por medio de ti tiene impacto por la eternidad. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. No tengan miedo al futuro porque yo les doy poder. Pero termina eso de una manera brillante. Cuando los discípulos ven a Jesús subiendo y quedan ahí atónitos mirando a esa nube de ese Cristo que se fue. Y es ahí la tercera reorientación que Jesús nos da. Ahora por voz de sus ángeles, no tengan miedo al futuro porque yo regresaré. Es hermosa la escena. Ellos estaban mirando al cielo porque de cierta manera cuando tenemos temor al futuro nos apegamos al pasado. Quedamos estancados en el pasado. Queremos volver hacia ese pasado donde estábamos seguros. Y toda esa nostalgia que existe en nuestra cultura es también un poco de temor y preocupación con lo que se podrá venir. Porque los cambios a todos nos afectan. Los cambios a todos nos deja desajustados. Yo me acuerdo que antes uno decía, ¿no?, que a la gente mayor no le gusta cambios. Pero hasta que cuando lanzaron las redes sociales
Y ahí los de Facebook empezaron a cada 6 meses cambiar el orden de las cosas en las redes sociales. Y veíamos un montón de adolescentes desesperados porque nos cambiaron todo. El cambio nos desajusta, ¿no es verdad? ¿Y qué hacemos? Queremos volver a ese lugar donde estábamos seguros. ¿Y qué querían hacer los discípulos aquí en ese momento? Sus ojos estaban en Jesús, pero Jesús ya se había ido. Y es por eso que los ángeles aparecen ahí y dicen, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Dejen de mirar al cielo, dejen de mirar al pasado. Miren hacia el futuro. Porque eso que ustedes están viendo, Él ya fue. Pero miren hacia cuando Él vuelva. Cambien su mirada del pasado para el futuro. Y aquí es interesante que cuando se cierra la participación, la intervención de Cristo, la intervención humana de Cristo en la tierra, se cierra también con una intervención angelical. Cuando Cristo nació, ¿qué pasó? Vinieron los ángeles y anunciaron a los pastores, ¿no es verdad? Vino un ángel y anunció a María. La intervención angelical abrió el proceso de la encarnación. Pero después de la encarnación, del ministerio, de la muerte, resurrección y ascensión, vuelven los ángeles para cerrar el proceso y para decir, muchachos, esa etapa se terminó, ahora vamos para la siguiente etapa. Miren para adelante. Es hermoso como esto, y es chistoso incluso la exhortación que dan ellos a los discípulos. ¿Qué están haciendo ustedes mirando allá? No miren para allá, miren para el futuro. Y muchas veces la nostalgia como escape del temor al futuro produce a nosotros esa idea de que en el pasado todo era mejor. Seguramente usted ha dicho eso en algún momento de su vida. Antes hacían buenas músicas, no como hoy día. Antes las películas eran mejores. Antes todo era mejor. Esa semana veía un video donde un especialista explicaba, ¿no?, que nosotros en la adolescencia es donde generamos nuestros vínculos más profundos, emotivos. Entonces, una persona que vivió su adolescencia en los 80 tiene proyectado todas las memorias, todas las expresiones, todo lo más rico de su vida en ese momento. Es por eso, por ejemplo, cuando hay, no sé, algún matrimonio y de repente, si es un matrimonio de gente que está ahí en la casa de los 28, 30 para arriba, seguramente va a haber a Shebahía en el playlist, en el baile, en algún momento. Porque hubo un surto colectivo acá en Chile, al inicio de los años 2000, de que era la música, ¿no? Quizás para las generaciones más jóvenes eso es así como que canción de viejo. Es la canción de mis papás. ¿Eh? ¿Pero por qué? A veces nos refugiamos en eso. Porque nos da seguridad. Nos sentimos acogidos ahí. Pero Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10 va a decir, nunca preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor. No es sabio o no es de sabios hacer tales preguntas. La Biblia nos está contando una historia que siempre apunta hacia adelante. Siempre apunta hacia adelante. Cristo vino y fue fantástico la experiencia de Jesús con los discípulos. Cuando Jesucristo se fue, ¿qué dijo a los discípulos? No miren hacia atrás, miren hacia adelante. Cuenten lo vivido, pero para el futuro. Vivan el futuro. Vivan hoy día en la expectación del regreso glorioso de Jesucristo. Eso es lo que quería decir los ángeles acá. A veces refugiar en el pasado es negar la esperanza de lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero Cristo nos libra del estancamiento, de estar ahí amarrado a un pasado que ya se acabó, que ya no tenemos control, y nos priva, ese pasado que nos priva de caminar hacia los planes de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que dicen los ángeles acá? Él vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto subir. Y eso es importante porque los ángeles están diciendo y adelantando algo que el Apocalipsis va a decir, que cuando Cristo regrese, Él no va a volver como un niñito pobre que nació en Galilea, o más bien en Belén, ¿no? Él no va a nacer como alguien frágil, sino que va a venir desde lo alto como alguien poderoso. O sea,
los ángeles están indicando a los discípulos de que el futuro que Cristo traerá será un futuro poderosísimo, glorioso, majestuoso. Y eso está orientando a la iglesia a que entienda, mira, confiemos, porque nuestro Jesucristo va a venir, y va a venir como lo diseña Juan en el Apocalipsis. Él va a venir enojado. Él va a venir con un cetro en la mano. Y Él va a echar abajo todos los ídolos. Él va a destruir las naciones idólatras. Él va a destruir a aquellos que se han rebelado contra su reino. Y va a establecer un reino de una vez por todas de justicia, de paz y de plenitud. Ese es el plan. Ese es el plan. Confíen en eso. Él vendrá a realizar ese plan. Así que, ¿qué es lo que corresponde a nosotros? A vivir hoy día en la expectativa escatológica de ese regreso de Jesús. Tu familia ha sido llamada a ser una familia escatológica, una familia que vive hoy día en la expectación de que Jesucristo vendrá. La expectativa nuestra no es de que si va a bajar o va a subir la benzina. La expectativa nuestra si va a entrar o salir este gobierno. No es si va a funcionar o no la inteligencia artificial. No es si mi pensión cuando yo sea viejo va a estar ahí todavía o no. No es si yo tendré vida y salud a los 80. No, nuestra expectativa debe ser hoy día de que todas las congojas que experimentamos en esa existencia tendrán un fin, porque Jesucristo va a volver. Para eso vamos. Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro deseo. Para eso nos estamos preparando. Y así como en Chile nosotros aprendemos a que hay que tener pilas cargadas y juntar agua cuando hay temblor, ¿no es verdad? También debemos preparar nuestros corazones, preparar nuestras familias, porque Cristo va a volver. ¿Cuándo va a volver? A cualquier momento podrá volver Cristo. Vivamos en esa expectativa. Vivamos en ese sueño. Tenemos que alimentar en nuestros corazones el sueño de verlo cara a cara, de ver sus heridas, de escuchar su voz, no de una forma bíblica por medio del texto, pero escuchar su voz con estos oídos. Ese es el plan. Y Jesús quiere que tu familia tenga esa expectativa, esa mirada, ese futuro. Por lo tanto, ¿a qué tiene miedo tu familia? ¿A qué tiene miedo tu familia? El futuro que Cristo tiene para nosotros es más positivo, es más hermoso que el futuro de los supersónicos. No es estar volando en autos como naves, con viajes interplanetarios. Es algo mucho mejor. Y el Señor quiere que tu familia no tenga temor al futuro, sino que abrace el llamado de Dios, siendo plenos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo a los discípulos: esperen en Jerusalén que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo ya vino y vino sobre nosotros, y hoy día nosotros experimentamos la presencia del Espíritu Santo para ser de nosotros testigos. Quizás tú te sientas una persona incapaz de ser el padre, la madre, el líder de tu hogar como quisiera. Y a veces mira tus errores y mira tus fallas, o mira tu incapacidad, o a lo mejor mira tu soledad y ves: Señor, parece que mis sueños no se van a cumplir, y parece que yo no tengo las herramientas para hacer cumplir lo que yo esperaba. Parece que lo que yo proyecté para mi futuro no se va a dar. Y nos sentimos frágiles, nos sentimos quebrados, nos sentimos frustrados. Pero lo que el Señor quiere que entendamos es que no se trata de mi poder ni de mi capacidad. Él tiene un plan, no yo. Él tiene el poder, no yo. Pero ese plan es dado a nosotros. Y ese poder es derramado sobre nosotros para que nosotros seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Y cuando somos lo que Dios quiere que seamos, no es necesario tener temor, porque el futuro que se nos viene es un futuro glorioso. Quizás diferente de lo que esperas, pero seguramente mucho mejor de lo que imaginas. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.